Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que se vea este video. Soy Juan Camilo Echeverri Hincapié, del grupo S741 y pertenezco a la carrera de Ingeniería de Sistemas. Bueno, este video va dirigido a la materia de métodos numéricos. Muy buenos días, mi nombre es José Fabio Estrada Montaño, también hago parte de la carrera Ingeniería de Sistemas del grupo S741A y soy integrante de la exposición. La exposición va a explicar sobre las variables artificiales en programación lineal. Introducción a las variables artificiales en programación lineal. Bueno, la programación lineal es una herramienta poderosa y ampliamente utilizada en la resolución de problemas de optimización complejos en diversas áreas, como lo son la economía, la ingeniería, la logística y la investigación operativa. Esta técnica permite encontrar la mejor solución posible para un problema dado, sujeto a una serie de restricciones lineales. En el contexto de la programación lineal, las variables artificiales desempeñan un papel crucial y son de gran importancia para abordar y resolver problemas que incluyen restricciones complicadas o que no se presentan en una forma fácilmente manejable. Las variables artificiales se introducen en modelos específicos para transformar las restricciones en igualdades, facilitando así la aplicación de métodos como el método simplex. Este proceso es esencial para iniciar el algoritmo simplex cuando se requiere una solución factible básica inicial. Contexto de la temática: optimización de problemas complejos. En este caso tenemos tres, que serían los problemas del mundo real, la complejidad de las restricciones y la optimización efectiva. Bueno, problemas del mundo real. La programación lineal se utiliza para resolver problemas de optimización en diversas áreas, incluyendo la logística, que en este caso es la optimización de rutas de transporte y gestión de inventarios; en la producción, la planificación y asignación de recursos; en las finanzas es la gestión de carteras y análisis de riesgos; y por último tenemos la toma de decisiones estratégicas, que es el desarrollo de estrategias empresariales y planificación de proyectos. Bueno, sigo con complejidad de las restricciones. Los problemas reales a menudo implican restricciones complejas, como limitaciones de capacidad y requisitos de demanda. Estas restricciones pueden dificultar la resolución del problema. En eso también se habla de las variables artificiales, y pues las variables artificiales son una herramienta clave para manejar restricciones complejas. Se utilizan en métodos como el método simplex, y pues se utilizan para simplificar la restricción, que es transformar problemas complejos en forma estándar; para iniciar algoritmos, que es proveer un punto de partida factible para los algoritmos de optimización. También está el mejorar la convergencia, que acelera la llegada a la solución óptima; y también está el asegurar la precisión, que en esta se garantiza que la solución o soluciones sean válidas y precisas dentro del contexto del problema original. Ya por último tenemos la optimización efectiva. Pues en esta se nos dice que se incorporan variables artificiales PL y permite una optimización más eficiente y precisa. Esto se traduce en soluciones óptimas, que pues es el logro de la mejor solución posible dentro de las restricciones dadas; y también las decisiones informadas, que es la mejora en la toma de decisiones estratégicas basadas en datos y análisis precisos. Explicación teórica, definición y propósito de las variables artificiales. La primera que tenemos es la definición. Bueno, las variables artificiales son variables adicionales introducidas en un modelo de programación lineal para manejar restricciones que de otro modo serían difíciles de cumplir. Estas variables no representan cantidades reales del problema, sino que son herramientas matemáticas que facilitan la manipulación de las restricciones del modelo. En el segundo caso tenemos el propósito. El objetivo de las variables artificiales es permitir que el modelo de optimización encuentre una solución factible, incluso cuando las restricciones originales no lo permiten.
Bueno, al agregar estas variables, se puede transformar el sistema de restricciones en uno que sea más fácil de resolver, permitiendo que algoritmos simplex u otros métodos de optimización funcionen correctamente. Y por último tenemos la flexibilidad. Bueno, las variables artificiales brindan flexibilidad al modelo, lo que facilita la resolución de problemas complejos de manera más efectiva. Esto al permitir la conversión de restricciones complejas en igualdades manejables. Estas variables simplifican el proceso de búsqueda de soluciones, asegurando que el modelo de programación lineal sea robusto y capaz de manejar una amplia variedad de problemas del mundo real. Cálculo de variables artificiales. Ejemplo operativo. Primero tenemos identificar restricciones. Comenzamos con un modelo de programación lineal y analizamos las restricciones que no se pueden satisfacer fácilmente. Por ejemplo, una restricción que implica una desigualdad complicada. Después tenemos agregar variables artificiales. Introducimos variables adicionales en la función objetivo y las restricciones para manejar estas dificultades. Esto se hace transformando las restricciones complejas en igualdades que incluyen estas nuevas variables artificiales. Y por último tenemos resolver el modelo. Resolvemos el modelo modificado, incluyendo las variables artificiales para encontrar una solución factible. En la primera fase buscamos minimizar las variables artificiales para obtener una solución inicial que cumpla con todas las restricciones. Una vez que estas variables son eliminadas o se vuelven cero, procedemos a optimizar la función objetivo original. Continuando acá, aplicación de variables artificiales, ejemplo en un contexto. Esto es teórico. Más adelante vamos a tener un ejemplo con un contexto en el mundo real, donde se harán las operaciones correspondientes para llegar a una solución. En esta parte solo se va a explicar en los ejemplos en los contextos que se pueden aplicar las variables artificiales. Entonces tenemos en planificación de producción. En un problema de planificación de producción, las variables artificiales pueden utilizarse para gestionar restricciones de capacidad o demanda insatisfecha. ¿Vale? Entonces, la planificación de producción, un ejemplo podría ser que supongamos en una fábrica se debe producir 3 productos diferentes y enfrenta restricciones de capacidad en sus máquinas. Además, hay una demanda mínima en que se debe cumplirse para cada producto. ¿Cómo sería el uso de las variables artificiales? Si la restricción de la capacidad hace que no se pueda cumplir la demanda mínima, se pueden introducir variables artificiales para representar la cantidad de demanda no satisfecha. Esas variables permiten formular el problema de manera en que se pueda encontrar una solución factible. Tenemos optimización de portafolios. Entonces, en la optimización de portafolios, las variables artificiales pueden ayudar a manejar restricciones de diversificación o requisitos mínimos de inversión. Entonces, un ejemplo claro puede ser que un inversor quiere optimizar su portafolio de inversiones considerando restricciones de diversificación y requisitos mínimos de inversión en ciertos activos. Entonces, el uso de las variables artificiales sería si las restricciones de diversificación son muy estrictas,
se pueden añadir variables artificiales que presenten violaciones a estas restricciones. Esto permite al modelo encontrar una solución que balancee las restricciones y la optimización de retorno. Otra sería programación de personal. Entonces, en problemas de programación de personal, las variables artificiales pueden utilizarse para abordar restricciones de horario o preferencias de los empleados. Entonces, un ejemplo puede ser que en una empresa se necesita asignar empleados a turnos considerando restricciones de horarios y preferencias de los empleados. ¿Cómo sería el uso de las variables artificiales? Si no es posible satisfacer todas las preferencias de los empleados debido a las restricciones de horario, se pueden introducir variables artificiales para medir el grado de insatisfacción. Esas variables permiten encontrar una solución que minimice la insatisfacción total. Y por último tenemos logística y transporte. En aplicaciones de logística y transporte, las variables artificiales pueden facilitar la gestión de capacidad de envío o requisitos de entrega. Entonces, un ejemplo podría ser que una empresa de transporte debe planificar envíos de productos a diferentes destinos, considerando las capacidades de envío y los requisitos de entrega. El uso de las variables artificiales podría ser: si las capacidades de envío no permiten cumplir con todos los requisitos de entrega, se pueden añadir variables artificiales para representar el déficit de entrega. Esto permite al modelo encontrar la mejor solución posible dadas las limitaciones. Ventajas de utilizar variables artificiales. Tenemos flexibilidad. Las variables artificiales permiten manejar restricciones complejas que de otra manera podrían hacer que el modelo sea infactible. Esto brinda flexibilidad al modelar problemas de optimización. Resolución de problemas. Ayudan a encontrar soluciones factibles incluso cuando las restricciones originales son muy difíciles de satisfacer. Esto es especialmente útil en problemas reales donde las restricciones pueden ser rígidas. Optimización efectiva. Facilitan la convergencia de los algoritmos de optimización hacia soluciones óptimas, al permitir superar temporalmente restricciones estrictas. Y por último, tomas de decisiones. Permiten a los responsables de toma de decisiones evaluar y comparar soluciones en situaciones complejas, proporcionando una visión más amplia de las posibles soluciones. Por acá tenemos limitaciones y consideraciones. Primera, interpretación. Las variables artificiales deben interpretarse con cuidado, ya que pueden ocultar información importante sobre las restricciones originales. Es crucial entender qué representan estas variables para evitar confusiones erróneas.
Personalización. A menudo se asignan una personalización a las variables artificiales en la función objetivo para desincentivar su uso. Esto asegura que las soluciones que no violen las restricciones originales sean preferidas. Análisis de sensibilidad. Es crucial analizar la sensibilidad de los resultados respecto a los valores de las variables artificiales. Esto ayuda a entender cómo cambios en las restricciones afectan la solución óptima y garantiza que las soluciones sean robustas. En conclusión, el resumen de los puntos claves: definición, las variables adicionales introducidas para manejar restricciones complejas. Propósito: permite que el modelo encuentre una solución factible. Ventajas: flexibilidad, resolución de problemas, optimización efectiva, toma de decisiones. Limitaciones: interpretación cuidadosa, penalización, análisis de sensibilidad. En conclusión, las variables artificiales desempeñan un papel fundamental en la programación lineal al permitir abordar problemas de optimización complejos de manera más efectiva. Bueno, ahora vamos a presentar un ejemplo operativo. En este caso, la función objetivo que tenemos a maximizar es z igual a 10x1 más 20x2. Esta está sujeta a 3 restricciones, como se puede ver. La primera restricción es 3x1 más x2 menor o igual a 90. La segunda restricción es x1 más x2 menor o igual a 50. Y la última restricción que tenemos es x2 menor o igual a 35. También tenemos que tener en cuenta que en este caso las variables de no negatividad son x1 y x2. Luego de tener esto ya claro, agregamos una variable de holgura para cada restricción, como se puede apreciar. En la primera restricción agregamos una variable de holgura, en la segunda también la agregamos y en la tercera restricción, como se puede apreciar, también la agregamos. La función debemos de igualarla a 0. Como se puede apreciar, pasa de ser z igual a 10x1 más 20x2 a z menos 10x1 menos 20x2 igual a 0. Y ya con esto sí podríamos continuar. Tenemos la primera tabla, que es la tabla simplex, en la cual colocamos los valores. En este caso, aquí tenemos z, que como se puede apreciar es igual a 1. Entonces sería z igual a 1, el primer valor, o bueno, la primera variable x1 tiene un valor de 10, en x2, tiene un valor de menos 10, en el caso de x2 tiene un valor de menos 20 y esto da igual a 0. En este caso no se presentan variables de holgura, en el caso de C1, C2 y C3, por lo que estas se dejan en 0. Luego pasamos a la restricción número 1. En la restricción número 1 tenemos que el valor de x1 es 3, el valor de x2 es 1 y en este caso sí tenemos una variable de holgura que es s sub 1. En este caso, en esa variable de holgura colocamos un 1 porque sí existe. En el caso de s sub 2 y s sub 3 no, por lo que va un 0 y el igual que es igual a 90.
Lo mismo sería con la restricción número 2. Aquí sería x sub 1 igual a 1, x sub 2 igual a 1. La variable de holgura en este caso es s sub 2, por lo que s sub 1 y s sub 3 serían 0 y s sub 2 sería un 1. Y lo que tenemos después del igual es el valor de 50. Ya pasamos a la última restricción. Bueno, como se puede apreciar, en esta no existe ni la variable x sub 1 ni existen la variable de holgura s sub 1 y s sub 2. Solamente contamos con el x sub 2, que es igual a 1, y la variable de holgura s sub 3, por lo que el valor de esta va a ser 1. Y lo que tenemos después del igual es un valor que en este caso es 35. Luego de haber acomodado la tabla simplex, pasamos a lo que viene siendo la selección de pivote. En este caso, como se puede apreciar, tomamos que el pivote se encuentra entre la columna de los valores de x sub 2 y la fila de la restricción número 3. El por qué esto es que para empezar a solucionarlo tenemos que, en el caso de que existan, claro, escoger el valor más negativo en el caso de la columna. Como se puede apreciar, en este caso sería el menos 20. Para comprobar cuál de las filas debemos escoger, tenemos que hacer una división entre la columna de los valores de x sub 2 con los valores de la columna, en este caso llamada k. Esto solo se hace con los números positivos que sean 1, ya que no se puede hacer con 0 ni con un valor negativo. Eso es algo a tener en cuenta al momento de solucionarlo. Bueno, aquí como podemos apreciar, 90 dividido 1 da 90, 50 dividido 1 da 50 y 35 dividido 1 da 35. En este caso se escoge el resultado con menor valor, en este caso 35. Es por eso que el pivote en este caso sería la intersección de ambos y es un 1. Algo también que pues a mencionar es que en caso de que ese pivote no sea 1, debe de convertirse en 1. Bueno, ahora voy a explicar lo que viene siendo la reducción de columna. En este caso tengo que convertir todos los elementos que estén por arriba o por debajo del pivote a 0. En este caso solamente hay valores por encima del pivote, que serían el menos 20, el 1 y el 1, el otro 1. Primero voy a manejar la función objetivo que tenemos en esta fila, y para convertir a 0 este valor, que es el más importante de convertir, que sería el menos 20. Lo que tenemos que hacer, pues como dije, hay que operar ambas filas completamente. Sería encontrar un valor que me convierta este menos 20 a 0, que sería pues el mismo número pero con signo opuesto. Haciendo las operaciones quedaría de la siguiente manera: 0 por 20 daría 0 y 0 más menos 10 daría menos 10. Aquí 1 por 20 daría 20 y 20 menos 20 daría 0, cumpliendo lo que acabo de mencionar anteriormente. Si sigo, sería 0 por 20, que serían 0, 0 por 20, que serían 0, y pues más 0 en ambos casos seguiría siendo igual a 0. Y ya en este caso cambia, aquí ya es 1 por 20, y si le sumo 0 quedaría el mismo valor, o sea quedaría 20. Aquí ya multiplico
el 35 por 20, que me daría 700, y ese 700 más 0 quedaría el mismo valor, o sea 700. Ahora tengo que convertir estas dos filas que me faltan en 0, o bueno, los valores que están por encima del pivote, que son los que quiero convertir. En este caso, como ambos son menos 1, como ambos son 1, el valor que los convierte a 0 sería menos 1. Pero explicándolo rápido sería, se mantiene el uso de la fila del pivote, ya que esta fila es la que va a multiplicarse para reducir esos términos a 0. En este caso 0 por menos 1 da 0, más 3 es igual a 3. En este caso 1 por menos 1 es menos 1 y 1 menos 1 daría 0. En este caso se mantiene el 1, en este caso daría 0, en este daría 0, y en este sería 35 por menos 1 más 90, que serían 55. La última fila que se va a ver afectada es esta, y las operaciones que se hicieron fueron las siguientes. 0 por menos 1 da 0, más 1 daría 1, como se ve reflejado acá. Aquí es lo mismo que la fila anterior. 1 por menos 1 da menos 1, y 1 menos 1 daría 0, como se ve reflejado acá. En este caso pues ya sería 0, aquí ya sería 1 nuevamente, y aquí sería menos 1. ¿Por qué? Porque 1 por menos 1 da menos 1, y menos 1 más 0 seguiría siendo menos 1. Ya en este caso se multiplica para concluir el 35 por el menos 1 más el 50, lo que nos daría un valor de 15. Y ya con esto se concluye, y aquí se ve la tabla de resultado de los valores que estaba hablando anteriormente. Ahora mi compañero va a explicar la siguiente parte. En la primera iteración ya mi compañero hizo los procedimientos necesarios, los resultados. Ahora, en la segunda iteración, porque primero que todo se sabe que debe haber una segunda iteración, porque acá en la tabla de resultados podemos ver que en Z todavía hay un número positivo, que sería el menos 10. Y para terminar las iteraciones se debe cumplir que en Z no debe haber ningún número negativo. Entonces por eso se debe hacer más iteraciones. En este caso solo hay un número negativo, entonces quiere decir que eso nos toca hacer otra iteración. ¿Qué hacemos? Volvemos a escoger o a seleccionar el pivote. Ahora, ¿en qué columna quedaría el pivote? En la columna donde está el número más negativo. En este caso igual el único negativo que hay es el menos 10, entonces el pivote va a quedar en esta columna. ¿Y cómo escogemos la fila? Tenemos que hacer la misma operación que nos dijo el compañero anteriormente. En la columna de resultados 55 vamos a dividir con la columna donde debería estar el pivote, omitiendo la fila de Z, ¿cierto? Y omitiendo la fila donde hay algún 0, que este es un 0, entonces acá no. Entonces sería 55, mira que es 55 dividido 3, que es en la columna donde se supone que da el pivote, nos da 18.33. Y la otra operación es 15 dividido 1, y nos da 15. El pivote sería donde dé el número más bajo,
o menor. Entonces el pivote quedaría siendo el 1. Ahora vamos a volver a hacer la reducción de columna. ¿Cómo se reduce la columna? Pues como dice mi compañero anteriormente, haciendo operaciones. Normalmente se hace con Gauss-Jordan. En este caso nosotros no estamos empleando, digamos así, la nomenclatura de Gauss-Jordan, pero lo que se está haciendo son prácticamente las mismas operaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Toda esta fila de donde está el pivote es la que vamos a operar, ¿cierto? ¿Qué queremos? Pues que los números que están por encima, por debajo del pivote se vuelvan ceros, ¿cierto? Entonces vamos a volver 0, menos 1, menos 10 que diga, y vamos a volver 0 a 3. Este último ya es 0, entonces no hay necesidad de volverlo 0. Y como decía también, mencionaba mi compañero anteriormente, si el pivote siempre tiene que ser 1. Si el pivote queda con otro número, toca convertirlo a 1. En este caso también es 1, entonces todo bien por ahora. Entonces vamos a multiplicar el 1 por 10 positivo. Entonces 1 por 10 da 10, y 10 menos 10 nos va a dar 0. Entonces acá está el resultado, entonces ya convertimos en 0. Ahora toca seguir operando. 0 por 10 sería 0, más 0 sería 0, ¿cierto? 0. Ahora el tercero sería 0 por 10 sería 0, entonces más 0, 0. Acá 1 por 10 sería 10, 10 más 0 sería 10, por eso acá nos está quedando el 10. Y menos 1 por 10 acá sería menos 10, y menos 10 más 20 sería 10. Ahora 15 por 10, ¿sí? 15 positivo por 10 sería 150, y 150 más 700 sería 850, que es el que está acá. Continuamos con la reducción de columna. Ahora vamos a convertir 3 en 0 para que pues todo sobre y por debajo del pivote nos quede en 0, ¿cierto? Entonces un número que sumaba 3 en los de 0 sería el menos 3. Entonces tenemos que 1 por menos 3 nos da menos 3, y menos 3 más 3 nos da 0. ¿Listo? Ahora 0 por menos 3 nos da 0, más 0 nos da 0. Ahora 0 por menos 3 nos da 0, y 0 más 1 nos da 1. Ahora 1 por menos 3 nos da menos 3, y ese menos 3 le vamos a sumar 0, entonces sería menos 3, entonces acá tenemos menos 3.
y menos 1 por menos 3 nos da 3, y a ese 3 le sumamos menos 1, nos daría 2. Y por último tenemos 15 por menos 3, que nos da menos 45, y a ese menos 45 pues menos 45 más 55 nos da 10. Entonces, por eso acá tenemos 10. Ya terminamos de operar toda la fila. El resultado está por acá. Podemos ver que en el resultado ya en el pivote tenemos sobre el pivote 0, va por debajo del pivote 0, y en Z ya no tenemos ningún número negativo. Entonces acá podemos observar ya la tabla. Ya podemos observar la tabla donde ya podemos sacar los resultados, los valores que obtuvimos. ¿Cómo sabemos la maximización de Z, el valor, y el valor de X1 y el valor de X2? Pues nos tenemos que parar en la variable X1 donde tenemos el 1. De donde tenemos el 1 vamos acá, que sería el resultado, y tenemos que es 15. Entonces X1 va a ser igual a 15. Igualmente con X2 vamos hasta donde tenemos el 1, que sería acá, vamos al resultado, que sería acá, y nos quedó 35, o sea que X2 va a ser igual a 35, y la optimización, maximización de Z sería acá el resultado donde se encuentra Z, que sería 850. Y estos serían los resultados que se obtuvieron al maximizar esta función sujeta a esas restricciones. Bueno, y ya una vez obtenido esos valores para X1 y X2 y el valor de la función objetivo, lo que debemos de hacer ahora es simplemente reemplazar los valores y comprobar de que en verdad sean correctos. En este caso tenemos que la función objetivo pues va a tener un resultado o un valor de 850, por lo que si hacemos la siguiente operación, 10 por 15, que serían 150, más 20 por 35, que serían 700, eso nos daría un total de 850, dando por concluido que los valores que obtuvimos son correctos. Bueno, ahora tenemos el ejemplo aplicado. El ejemplo es el siguiente. Toyco utiliza 3 operaciones para armar 3 tipos de juguetes: trenes, camiones y carros. Los tiempos diarios disponibles para las 3 operaciones son 430, 460 y 420 minutos respectivamente, y los ingresos por unidad de tren, camión y auto de juguete son de 3, 2 y 5 dólares. Los tiempos de ensamble por tren en las 3 operaciones son de 1, 3 y 1 minutos. Los tiempos correspondientes por camión son de 2, 0 y 4 minutos, y por auto son de 1, 2 y 0 minutos. Un tiempo 0 indica que la operación no se utiliza. Sean X sub 1, X sub 2 y X sub 3 las cantidades diarias de unidades ensambladas de trenes, camiones y autos respectivamente, la información se resume en la siguiente tabla. Bueno, aquí en el lado derecho podemos ver la tabla que explica mejor, acomoda mejor todos los datos del ejemplo. Como podemos ver, aquí tenemos las operaciones, que son las 3 que mencioné, los ingresos,
que son de 3, 2 y 5, aquí están, 3, 2 y 5 dólares, y los tiempos. Como podemos ver, en el caso del tren, aquí se menciona que es de 1, 3 y 1 minutos, en el camión, que son de 2, 0 y 4 minutos, y en el auto, que son de 1, 2 y 0 minutos. También podemos ver acá el tiempo disponible por minuto, es decir, el tiempo que se pueden demorar en hacer esa operación, que serían de 430, 460 y 420 minutos. Bueno, una vez con esta tabla hecha, podemos sacar las variables de decisión, que pues ya nos las da el propio ejemplo, que serían las siguientes. Como se puede apreciar, las variables de decisión en este caso sería x1 o x1 para tren, x2 para camión y x3 para auto. También tenemos la función objetivo. En este caso, como se puede apreciar, z es igual a los ingresos, y tenemos la maximización de z, que es igual a 3x1 más 2x2 más 5x3. Esto sale de lo que buscamos maximizar en este ejercicio, que en este caso sería los ingresos, que aquí son los valores. Bueno, ahora tenemos el modelo algebraico. Como se puede apreciar, la función objetivo es 3x1 más 2x2 más 5x3, como la teníamos anteriormente, y esta función objetivo está sujeta a esto, que sería x1 más 2x2 más x3. Bueno, está ligada o está sujeta a las restricciones que acabamos de hacer con anterioridad. Y también tenemos las variables de negatividad, es decir, estas variables, como se muestra acá, pueden ser mayores o iguales a 0. Con la función objetivo, esto tenemos que igualarla a 0 para poderla trabajar. Max z menos 3x1 menos 2x2 menos 5x3 igual a 0. Y aquí ya procedemos a agregar las respectivas variables de holgura para cada restricción. x1 más 2x2 más x3 y la primera variable de holgura, que sería s1, y esto es igual a 430. En la segunda tenemos 3x1 más 0x2 más 2x3, y continuamos con la segunda variable de holgura, que es s2, que es igual a 460, y ya contamos con la última restricción, que es x1 4x2 más 0x3 más s3, que esta es la última variable de holgura, la tercera variable, que es igual a 420. Aquí ya aparece lo que viene siendo la tabla simplex. En este caso, como en el ejemplo anterior, se colocan los valores de las restricciones y el valor de la función objetivo. Bueno, después de haber colocado todos los valores en la tabla, procedemos a buscar la columna pivote. La columna pivote se encuentra buscando el número o el valor más negativo. En este caso sería x3, que contiene al menos 5, siendo esta la variable que entra y a su vez la columna pivote. Para encontrar la variable que sale, tenemos que operar esta columna que tiene los valores de x3 con la columna de los valores de solución. Los únicos elementos que no se pueden operar son el de z, que es el menos 5, y el 0. El 1 y el 2 sí se pueden operar respectivamente, o bueno, se van a dividir con el 430 y el 460, siendo estos iguales a 430 y 230. Al ver el que tenga menor valor, que en este caso es S2, que como dije nos da 230,
en esta fila, al encontrar el valor donde se intersecten la columna y la fila, ese sería nuestro elemento pivote. En este caso es el 2. Y continuaríamos con esta tabla. Pero el elemento pivote no puede ser diferente de 1. Y en este caso, como se puede ver, el elemento pivote es un 2. Tenemos que convertirlo a 1 para poder trabajar. ¿Cómo lo convertimos a 1? Bueno, muy simple. Simplemente multiplicamos todos los elementos de la fila 3 por un medio. Lo que nos daría lo siguiente, que tenemos en la tabla del lado derecho. Aunque aquí también tenemos las operaciones. Un medio por 0 sería 0. Un medio por 3 serían 3 medios. Un medio por 0 serían 0. Y un medio por 2 ya nos daría 1, que es lo que estábamos buscando. Bueno, el valor que estábamos buscando para nuestro elemento pivote. Las siguientes operaciones darían 0, un medio, 0. Y el valor solución cambiaría a ser 230. Bueno, una vez ya teniendo el pivote en 1, lo que debemos de hacer es convertir todos los elementos que están por encima o por debajo del pivote en 0. Como se puede ver, en este caso ya la fila 4, ya el elemento que está debajo de este es 0, por lo que no es necesario o no se requiere trabajarlo, porque ya cumple con la condición. Los únicos que deben de cambiar para volverse 0 serían el menos 5 y el 1. Como ya mencioné, las operaciones que se utilizaron están en el lado izquierdo. Aquí está la primera, que es para convertir este menos 5 en 0. Sería 5 por la fila 3 más F1. ¿Esto por qué? Porque, claro, a pesar de que lo que buscamos es convertir esto en 0, y eso también se va a ver afectada toda la fila de igual forma. Entonces quedaría con las siguientes operaciones. Sería 5 por 0 más 1, que nos daría 1, como se puede ver en la tabla de acá abajo, que es la tabla de resultados. Y bueno, en cierto caso, para no alargarme tanto con esto, simplemente la operación correspondiente para convertir este menos 5 en 0 sería la siguiente: 5 por 1 menos 5, que nos daría 0. Y en el caso del valor solución, que también se ve afectado, sería 5 por 230 más 0, que sería igual a 1150. Y ya pasamos a la segunda fila. La segunda fila, lo que buscamos convertir a 0 es este 1 que tenemos acá, por lo que la fórmula o la operación que se haría sería menos 1 por la fila 3 más la fila 2. Bueno, comenzamos. Lo primero sería menos 1 por 0 más 0. Eso nos daría 0. Ahora, continuamos. Sería menos 1 por 3 medios más 1. Eso, como se puede ver aquí, nos daría menos 1 medio. Continuando hasta llegar a lo que necesitamos, que sería convertir ese 1 en 0, quedaría 1, bueno, menos 1 por 1 sería menos 1, y 1 menos 1 daría 0. Y llegando nuevamente a la parte de el valor solución o la solución, sería el 400, sería 1 por 230
más los 430, que serían 200, que es el valor que vamos a tener ahora en la fila 2. Y ya convertimos los elementos que estaban en el pivote, bueno, los elementos que estaban por arriba y por debajo del pivote, en 0. Bueno, mi compañero anteriormente pues ya acá nos dio el resultado de la primera iteración, pero ahora, ¿cómo sabemos cuándo parar? Paramos cuando ya en Z no haya ningún número negativo. En este caso todavía sigue habiendo número negativo, que sería el -2. Entonces, ¿qué toca volver a hacer? Toca volver a escoger la columna donde está el pivote y la fila de donde está el pivote. Entonces acá por lógica, si para escoger la columna donde está el pivote se escoge la más negativa, si en este caso la única que tenemos negativo es el -2, entonces en esa columna va a estar el pivote y vamos a elegir la fila donde está el pivote. Entonces tenemos que dividir el resultado, o sea la solución, por el 2 y lo dividimos por el 4. En este caso la división que dio menor fue la fila 2. Entonces, como fue en la fila 2, el pivote está remarcado como 2. ¿Qué toca hacer? Toca, como nuestro pivote tiene que ser 1 y tenemos que el pivote es un 2, tenemos que hacer las respectivas operaciones para convertirlo en 1. ¿Sí? Simplemente a la fila 2 la multiplicamos por 1/2 y con eso logramos transformar el pivote en 1. Sobra decir que toda esa fila se tiene que multiplicar por 1/2, dándonos así los siguientes resultados. En la fila 2 pues ya cambiaría, sería 0, acá ya no sería -1/2 sino -1/4, acá pues ya nos transforma en 1, 0, 1/2, -1/4, 0 y acá pues ya pasaría a 100. Ya tenemos nuestro pivote en 1. Ahora sí ya podemos comenzar la segunda iteración, que sería transformar los números que estén sobre y por debajo del pivote en 0. Entonces toca este -2 transformarlo o reducirlo a 0, e igualmente el 4. Este 0 pues ya está en 0, entonces no hay necesidad de operar ahí. Entonces pues acá tenemos la operación que será la fila 2, o sea donde se encuentra el pivote, se va a multiplicar por 2 y ese resultado se le va a sumar a la fila 1, dándonos así los siguientes resultados. Acá quedaría 1, acá ya quedaría en 4, transformamos esto en 0, 0, 0, acá pasaría a 2 y acá en la solución pasaría de 1150 a 1350, ¿cierto? Y acá están específicamente las operaciones del 2. Ahora toca transformar también el 4 o reducirlo a 0. Entonces pues simplemente lo que vamos a hacer es que la fila 2, que es donde está el pivote, la vamos a multiplicar por -4 y ese resultado lo vamos a sumar a la fila 4, que es donde está la fila que queremos reducir el 4 a 0. Los cálculos de las operaciones están por acá, dándonos así como resultado
0, 2, 0, 0, menos 2, 1, 1 y 20. Podemos observar que ya en Z no tenemos ningún número negativo, ¿cierto? Se cumple la no negatividad, entonces ya podemos sacar las conclusiones. En este caso, pues tenemos que la variable x1 equivale a los trenes. Acá no vemos ningún x1, ¿sí? No vemos ningún x1, entonces eso significa que tiene un valor de 0. En x2 serían los camiones, x2, aquí está la solución, el resultado sería 100 unidades diarias. El x3, que sería el auto, aquí está, serían 230 unidades diarias. Y z, el valor de z, que sería acá, que sería la maximización, sería de 1350. Ahora, el S3, que acá no está apareciendo, es que de las operaciones S3 nos sobran 20 minutos en la operación 3. No apareció ni S1 ni S2, entonces quiere decir que ellos ocuparon todo el tiempo que tenían disponible para cada operación. Y por acá tenemos la referencia donde se sacó la información de este ejercicio.